Más hermanos, buenas noches. Buenas noches. Continuamos leyendo la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 3 en adelante. La epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: las ancianas asimismo sean reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Amén. Y amados hermanos, quiero dar continuidad en estos pasajes que hemos estado leyendo y compartiendo en esta ocasión una vez más. Quiero decirles, simplemente un breve repaso, que el deber que tenían las ancianas de poder instruir a las jóvenes, y en ese deber tan específico, cuando Pablo dice que enseñen, esa palabra pues simplemente en el Nuevo Testamento aparece en muchas ocasiones. La palabra enseñar, decíamos en el original, didasco, pero también enseñanza, didascalía. Por otra parte, aquel que comparte la enseñanza e instrucción es didáscalos, el maestro. Cuando Pablo entonces dice aquí que enseñen, ninguno de estas palabras contiene su contexto, el trasfondo en el original. Es totalmente distinto. Nuestro texto, la palabra que aparece enseñar, más bien tiene el sentido de hacer que alguien tenga una mente sana, un buen juicio, que pueda tomar buenas decisiones, alguien que pueda controlarse a sí mismo. Entonces, ese es el punto de Pablo al hablar y al decir a Tito que debían enseñar. Las ancianas deben enseñar a las jóvenes a ser de mente sano, sobrio, prudente. Son personas que debían amoldar su vida al carácter de Cristo, pero a la prudencia. Entonces nuestro texto, hermanos, tiene un contexto muy diferente a lo que quizás aparentemente parece, de dar doctrina, de compartir una instrucción doctrinal. Pues en este caso no tiene ningún contexto doctrinal, más bien la enseñanza tiene que ver en el contexto doméstico, lo cual el apóstol Pablo sigue explicando más adelante en qué debían enfocarse y enseñar. Pero también decíamos que esto no excluye a las hermanas a ser preparadas espiritualmente. Eso no excluye de que las hermanas puedan ser mujeres sabias y de Biblia, que puedan tener un buen fundamento doctrinal o teológico. Eso no excluye. De hecho, quizás hay muchas mujeres capaces que pueden enseñar, incluso quizás más que un hombre. Entonces, no excluye la preparación personal de una hermana y tampoco el carácter de dar consejería bíblica o de compartir en sí mismo pues la palabra del Señor. Lo que estamos aquí contrastando, observando, es el contexto epistolar de Tito. Por otra parte, hermanos, Pablo menciona dos deberes de estas hermanas que debían llevar a cabo o cumplir. En primer lugar, ellas debían amar a sus maridos. Entonces el primer deber que Pablo le está diciendo, que debe enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Decíamos, si una esposa no ama a su marido, entonces debe obediencia al Señor, porque este principio es del Señor. Estas mujeres debían tomar este mandamiento, tomar este principio, aplicarlo, porque en primer lugar el Señor manda, y en base al mandato del Señor debían ellos someterse y practicar. Por otra parte, hermanos, también dicen que debe amar a sus hijos. Es normal y es natural que cada madre ame a sus hijos. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Pablo al decir que amen? El punto aquí es que Pablo está enfatizando es que es un amor sacrificial, un amor comprometido, un amor abnegado, lo cual no todos tienen ese gesto en su carácter. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, anima a que deban tener ese carácter. Es simple para entender.
Cuando tú tienes oportunidad de ascender en el área laboral, en tu trabajo, pero simplemente porque tienes principios y cuando piensas en tus hijos, te niegas a trabajar. Cuando tú tienes oportunidad de acceder y profesionalizarte más y estudiar y prepararte más, pero tú piensas en tus hijos, piensas en tu familia. Cuando piensas en tu familia, las cosas cambian. Cuando tú tienes oportunidad de trabajar junto con tu esposo y la situación económica en tu hogar puede estar mejor, pero tú te niegas por amor a tus hijos y a tu familia. Entonces ven que las cosas son diferentes. A eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando dice que amen a sus hijos, se refiere al compromiso, a la obligación que ellos deben tomar en su carácter para cumplir su papel o su llamado, en este caso de parte del Señor. Y hermanos, dando continuidad a lo que hemos estado considerando, recuerden que estamos considerando moldeando el carácter de las ancianas a la sana doctrina. Y hay dos maneras en que ellas deben moldear su carácter o ajustarse a la sana doctrina. La primera manera es que ellas deben evidenciar en su vida esa sana doctrina. En segundo lugar, ellas deben influenciar a otras a vivir la sana doctrina. Estamos en el versículo 5, leamos una vez más. Dando continuidad al versículo 4, Pablo introduce en el versículo 5 y dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora Pablo pasa a describir, hermanos, la cualidad de esa mujer piadosa del Señor. Atrás, dos deberes que ellas, como casadas, deben asumir. Pero por otra parte, ahora Pablo describe las cualidades y el estándar a que ellas deben llegar a alcanzar. Entonces Pablo en primer lugar dice: a ser prudentes. Importante, hermanos, cuando Pablo dice a ser prudentes, esa misma palabra que mencionamos atrás, el deber que ellas tienen, la tarea de cumplir. Cuando Pablo dice enseñen, es la misma raíz de esa palabra, hermanos, cuando Pablo se refiere prudentes en el original. Esa es la misma idea que tiene, que enseñen. Entonces, ¿por qué aparece dos veces entonces el sentido? Uno, cuando Pablo dice enseñen, tiene que ver con el carácter de estas ancianas, que ellas deben asumir la responsabilidad para poder enseñar a otras. Por otra parte, de manera más directa, Pablo les dice que sean prudentes. Entonces aquí la palabra también tiene que ver, hermanos, con que alguien tiene una mente sana, estar seguro de sí misma, alguien que se controla a sí mismo, de un buen juicio. Entonces, por convicción propia, estas casadas deben asumir este compromiso de tener una mente sana o de buen juicio, o tener control sobre sus pasiones. Y aquí no tiene que ver con lo sexual. Entonces tiene que ver con ese control en la economía, ese control de administración, ese control de controlar sus sentimientos sobre la moda, sobre lo que ella ve, sobre todo eso. Controlar el dinero tiene que ver con eso, a modo que ellas puedan llegar a manejar y a tener una mente en control, todo ajustado y todo en orden. Pablo le dice a ellas que deben tener esa cualidad de poder discernir las cosas antes de hablar, antes de tomar una decisión por emoción. Ellas deben pensar, detenerse y usar su juicio sano para cualquier decisión. Entonces tiene que ver con que alguien tiene una mente sana, que se domina a sí mismo, que tiene control sobre sus pasiones. Por otra parte, hermanos, Pablo dice que ellos deben ser castas, a ser prudentes, pero también castas. Las mujeres jóvenes casadas entonces deben ser castas. La palabra que el apóstol Pablo utiliza del original apnos, hermanos, tiene que ver, se refiere en primer lugar, hermanos, aquí a la pureza moral, o de una forma especial en su contexto, la pureza sexual y a la fidelidad marital. Tiene que ver la castidad. Cuando Pablo dice entonces que sean castas, ellas por una parte deben tener un juicio sano, prudentes, pero aquí les dice a ellas que deben ser
moralmente limpios, mujeres que tienen que son fieles, mujeres que son fieles en el círculo de su matrimonio, no tienen ojos para otros, no es una mujer que alimenta las malas intenciones de un hombre cuando la busca. Creo que una mujer entiende y puede discernir cuando un hombre le habla en la calle, cuando cae un mensaje en el celular de un desconocido y hay una mala intención detrás de ello. Creo que una mujer puede discernir cuándo está en su línea y cuándo debe poner fin. Es una mujer que se guarda, una mujer que no anda regalando su número telefónico a cualquier persona. Es una mujer conservada, pura internamente, como resultado de esa pureza, obviamente moralmente es firme en sus decisiones. Una mujer que tiene una decisión, una mujer que se mantiene, una mujer que tiene control. ¿Se acuerdan de Ruth? Murió el marido de Ruth y aún así, mucho tiempo ella se mantuvo fiel hasta que el Señor le proveyó un esposo. ¿Se acuerdan de aquella viuda en el templo, Ana? Dice la Biblia que se mantuvo casi toda su vida viuda. Entonces, Pablo le dice a estas mujeres que deben ser puros moralmente o castas, que tienen que ver con la pureza moral y la fidelidad en el matrimonio, que solamente tiene su ojo para su esposo, que es una mujer fiel. A veces hay quejas, ¿no?, de que a veces el esposo no llena la expectativa, pero eso no es una excusa o justificación para buscar otra salida. En ese caso, amados hermanos, lo más prudente y sabio, guiado por Dios, es debemos entrar en la presencia del Señor, a nuestro Padre, en oración. Por otra parte, debemos acudir, hermanos, a la consejería bíblica, pero también debemos acudir a hombres y mujeres piadosos que nos van a ayudar para continuar en este camino de la gracia del Señor. Entonces, la Biblia provee, hermanos, solución para todo. La Biblia nos da sabiduría, pero también por eso una de las funciones principales de la iglesia local es eso, hermanos. La iglesia local está instituida, hermanos, para discipularnos, capacitarnos. La iglesia local tiene muchos propósitos y este es uno de los propósitos que nos ayuda a crecer en la vida cristiana de muchas formas. El Señor ha puesto hombres de Dios para guiarnos, guiado por el Espíritu Santo, para ayudarnos a cimentar nuestras convicciones. Así que estas mujeres jóvenes, ya casadas, deben tener fija su vista en la fidelidad y a su marido, fiel al Señor, que lo conduce a la fidelidad en el área matrimonial. Pero también Pablo tenía en mente cuando le escribió a Timoteo en cierta ocasión. Leamos en 1 Timoteo 2, 9 al 10. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, al 10. 2, 9 al 10. Dice la palabra del Señor: asimismo, que las mujeres se atrevían de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados tediosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahí está la palabra, mujeres que profesan piedad. En la iglesia donde estaba Timoteo también tenía que tratar esta situación. Y Timoteo menciona la palabra pudor, hermanos. La palabra pudor, hermanos, se refiere a ese control moral que tiene control a las pasiones y mayormente también en el contexto de lo que venimos leyendo, a lo sexual. Timoteo tenía que hablar y ordenar y enseñar a las mujeres jóvenes a moldear su carácter a la limpieza moral, pero les dice que deben tener ese pudor en su vida, ese control moral. Tienen que mantener bajo control sus pasiones, y mayormente en el contexto del área sexual.
Ellas debían controlarse, esperar en el Señor. Y al final se destrozan ellas mismas, porque nadie puede engañar al Señor. Ellas debían guardarse porque el Señor conoce todo. Podemos aparentar una vida de que todo está bien, todo está limpio, pero el Señor conoce. Precisamente, hermanos, hay un tribunal de Cristo. Nos compareceremos ante el Señor. Las cosas ocultas que nadie sabe, en aquel día, hermanos, todo se aclarará. Los verdaderos hijos de Dios se presentarán ante el Señor. Pero también Pablo les dice que deben ser parte de su carácter, lo que es la modestia. Y la modestia, hermanos, en este contexto se refiere a todo aquello que causa vergüenza, toda actitud, ya sean palabras o hechos que una mujer hace o que va a conllevar a que cause una vergüenza. Y su contexto puede ser también en la vestimenta. Es el control, sujeción y la pureza también, hermanos, y el cuidado que debe tener una mujer cuando se viste. El propósito, la intención incluye también, hermano, de manera que puede ocasionar lujuria a un hombre. Entonces, ese tipo de acto de vergüenza que una mujer sabia debe tomar en cuenta y se evita. Entonces, la modestia tiene que ver con eso. Cuando tú haces algo que te cause vergüenza, tú dices o te vistes de manera inadecuada y tú sabes que muestras tu cuerpo, y si te das cuenta de lo que tú estás haciendo, entonces te causará vergüenza. Entonces, en este contexto, antes de que te cause vergüenza aquello que no es correcto, evítala, sea la modestia y el pudor en tu carácter para presentarte como mujer piadosas. Otra de las cualidades que el apóstol Pablo menciona, amados hermanos, es que dice que deben ser cuidadosas de su casa. Literalmente, en otra traducción quizás más cercano, puede ser trabajadoras de su casa. Esa es la traducción más literal de esto. Cuando Pablo dice cuidadosas de su casa, es trabajadoras de su casa o de su casa. Así que una de las cosas más difíciles, hermanos, de hacer para las esposas contemporáneas, hermanos, es sentirse satisfechas como amas de casa. Y mayormente en esa traducción tan literal, trabajadoras de su casa, puede sonar quizás, hermanos, muy ofensivo. Pero si vamos a ser bíblicos y apegados a la palabra del Señor, y eso es lo que dice. Ahora, el problema, hermanos, también es que la idea de que una mujer ame su hogar y que se dedique a ello, hermanos, es la lucha más grande en estos tiempos. Por otra parte, desde la perspectiva de los jóvenes, de nuestra cultura también, y mayormente de los feministas radicales, que ellos piensan que la permanencia de la mujer en el hogar, hermanos, es una forma de servidumbre impuesta por los hombres, de la cual ellas necesitan liberarse las mujeres. Ellas consideran, por esa razón, en algún momento les mencionaba esto, eso va en contra de los principios escriturales. Y si tú no estás apegado a la Biblia doctrinalmente, entonces darás razón a estas ideas, por lo cual va en contra de la palabra del Señor. Muchas mujeres no quieren comprometerse seriamente en el área marital porque no quieren asumir responsabilidad, porque son conscientes por una parte, por otra parte ellos dicen que no quieren depender de un hombre. ¿Para qué depender de un hombre? Quiero ganar mi propio dinero. ¿Para qué andar pidiendo un hombre? ¿Para qué depender? ¿Para qué pedir permiso? ¿Para qué? Quiero ser libre. Esa es la idea que se está promoviendo, hermanos. Y déjenme decirlo con la autoridad de la palabra del Señor, que eso no es correcto. Más bien son artimañas satánicas que introducen, se disfrazan a través de estas filosofías para engañar a mujeres. Hoy en día están, hermanos, débiles sentimentalmente, pero por otra parte sin fundamentos espirituales. Uno de los consejos que me dieron a mí antes de que me casara
me dijeron 3 consejos muy sencillos que vamos a compartir. Me acuerdo que lo dijo una vez, hermano, observe. 2, observe muy bien. Y la tercera, observe demasiado bien con quién te vas a casar. Porque creo que debemos estar cimentados espiritualmente, amados hermanos, en esta área. Pero déjeme decirle, amada hermana en Cristo Jesús, con la autoridad de la palabra del Señor, el hogar es donde una esposa puede suministrar las mejores expresiones de amor por su esposo. Déjeme decirle, amada hermana, es el lugar donde se enseña y guía a sus hijos, además de darles un ejemplo de piedad a través de tu vida y conducta. Pero déjenme decirles, amadas hermanas, que el hogar es donde ustedes tienen esa oportunidad especial para mostrar hospitalidad y para dedicarse en las buenas obras, como Pablo mismo lo menciona. De hecho, una de las cualidades que la Biblia menciona para que alguien llegue al obispado es que debe ser hospitalario. Y esto es importante porque nuestras esposas prácticamente respaldan nuestra autoridad. Los hombres podemos cumplir la área ministerial, pero nuestras esposas tienen una función importante en esto. El hogar es donde ella puede llegar a una realización, amadas hermanas, personal y auténtica y satisfactoria como cristiana, pero a la vez también como mujer. El hogar es el llamado de Dios, amadas hermanas, de parte de Dios, no la cultura de Pablo, no la sociedad actual. Hermanos, la Biblia establece estos principios. Por otra parte, amados hermanos, la cuarta cualidad que el apóstol Pablo menciona en el versículo 5 dice: cuidadosos de su casa, buenas. La calificación en la conducta de estas mujeres deben ser calificadas como buenas. Esto quiere decir amables, comprensibles. Ellas deben ser amistosas. No es una mujer que llama a su esposo para inculcar o para transmitir mala información y manipular y decir que tenga un mal concepto de los demás. No es aquella mujer que ordena a su esposo para que piense mal. Ellas deben ser buenas. Buenas, comprensibles, amistosas, cortés, consideradas. Esas mujeres jóvenes, casadas, debían ser o llenar esa cualidad. Número 5, la quinta cualidad que el apóstol Pablo menciona ahí en nuestro texto, amados hermanos, dice: buenas, sujetas a sus maridos. Amados hermanos, las distinciones que existen entre las posiciones de sumisión y autoridad, en primer lugar, hermanos, fueron ordenados por Dios, directamente de parte de Dios, como consecuencia de ese pecado de Adán y Eva. Eva no consultó con el esposo. Ella actuó. Leamos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. 16, perdón. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Amén. Si vemos en el contexto, amados hermanos, entonces ella de manera especial, Eva, Dios trata con ella y dicta la consecuencia por haber pecado, como consecuencia del pecado. Hay una palabra importante en este texto, amados hermanos: tu deseo va a ser para tu marido y él te va a enseñorear. El deseo del que habla aquí no es sexual. No es sexual. Interesantemente, hermanos, en este verso 16, la palabra se enseñoreará
aparece también en el capítulo 1, versículo 28. Y déjenme decirle que no es la misma idea o la expresión, no es la misma idea. Porque cuando dice en el 1:28, Dios deja a la pareja como autoridad sobre la creación. Ellos debían tomar esa autoridad y delegada abiertamente y guiada por Dios. Pero en este pasaje, en el 3:16, cuando dice, y Él se enseñoreará de ti, no es lo mismo. Más bien, amados hermanos, representa un nuevo tipo de autoridad. Una autoridad que no estaba en el diseño de Dios. Una nueva autoridad que surge, amados hermanos, no estaba prácticamente en el plan original de Dios. Más bien, desde aquí, amados hermanos, empieza la lucha. Prácticamente lo que Dios le está diciendo, no desearás nada más que lo que tu esposo quiera. Eso es lo que le está diciendo. O sea, todo deseo, la mujer desde ahí en adelante se iba a levantar en contra de la autoridad del hombre. Esa lucha, amados hermanos, de sujeción, no es del siglo XIX ni del XX. Hermanos, desde el empiezo de la creación ya Dios había dicho, porque Eva ya había actuado de esa manera. Eva procuró tomar esa autoridad del esposo. Ella quería mandar y gobernar. Por esa razón le dice, cuando tú quieras hacer algo, tu esposo te va a oprimir. O sea, la mujer iba a luchar para tomar la autoridad. Mientras la mujer lucha por tomar autoridad, el hombre va a tomar más autoridad, va a oprimir para hacer ver quién es la autoridad. Eso es lo que dice el texto, hermanos. Entonces, la lucha de autoridad, amados hermanos, empieza desde ahí. De ahí en adelante, entonces, hermanos, una mujer desearía usurpar el lugar de su esposo. Desde ahí en adelante, la mujer iba a intentar ocupar el lugar del esposo como cabeza. Así que el hombre iba a ejercer todavía con más firmeza, con más control sobre ella. Entonces, amados hermanos, la mujer de piedad debía estar o debe estar sujeta a su marido. No es una mujer que intenta de tomar ese lugar en su hogar. No es una mujer que hace las cosas sin opinar, que avergüenza a su esposo. No es una mujer que va a decir lo que sea enfrente de todos. No es una mujer de que intenta ver a su marido que ella manda en la casa. Eso lo dice la Biblia. Más bien, eso no es del Señor. Una mujer que va a intentar de tomar ese rol, de controlarlo, de dominarlo, de decir cosas lo que tiene. Entonces estamos mal. Mientras la mujer de piedad dice que es sujetas a sus maridos. Eso no significa que no tenga voluntad, opinión. De hecho, la sujeción tiene que ver con eso. Unidad entre ellos, comunicación. Junto aquí la sujeción, amados hermanos, tiene que ver un rol no diseñado por Dios, más bien es consecuencia del pecado. Si queremos ser bíblicos, entonces, mujeres de piedad, entonces hay que asumir el rol que Dios ordena en su palabra. Puede ser difícil para algunos, puede ser difícil, porque a veces se dice, mi esposo no es tan inteligente como yo tomo las decisiones acá, pero tampoco eso es bíblico. Tampoco, amados hermanos, es la solución. La palabra del Señor Pablo, como otra cualidad y deber y como un buen testimonio de una mujer de piedad, sujetas a sus maridos. Por último, leamos una vez más nuestro texto, dice, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo entonces, después de describir esas cualidades, aterriza al punto final, el propósito de todo lo que él viene diciendo, el deber de las ancianas, de Tito, y esa palabra, amados hermanos, dado por el Espíritu Santo, para que la palabra, ese es el propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quiero leerles
Carlos Spurgeon escribió una nota describiendo la cualidad y el carácter de su esposa, y en cierta manera él escribió refiriéndose al carácter de su esposa y a la actitud. Él dijo: ella se deleita en su esposo, en su persona, su carácter y su afecto. Para ella, él no solo es el primero y único entre todos los hombres, sino que en sus ojos él es todo en todo. El amor de su corazón pertenece a él y solo a él. Él es su pequeño universo, su paraíso, su tesoro selecto. Ella se alegra de poder fundir su individualidad con la de él. No procura renombre para sí misma, porque su honor se refleja en ella. Y ella se regocija en esa honra. Ella se defenderá su nombre hasta la muerte. Él tendrá seguridad suficiente donde quiera que ella hable en su nombre. Su sonrisa de gratitud es toda la recompensa que ella busca. Hasta en su vestimenta ella piensa en él y no considera bello lo que a él disgusta. Él tiene muchos gustos, muchos objetivos en la vida, algunos de los cuales ella no entiende del todo, pero ella cree en todos ellos y se deleita en hacer cualquier cosa que pueda para promoverlos. Las palabras del esposo a una esposa describiendo la actitud de ella. Amados hermanos, la palabra, cuando Pablo dice para que la palabra del Señor no sea blasfemada, tiene la misma idea de difamar o de deshonrar. Y es que el Evangelio es algo práctico. El Evangelio no es tanto lo intelectual, es poder de Dios. En toda la extensión del Nuevo Testamento vamos a ver el Evangelio en la vida de las personas, pero la manera más efectiva de ver el Evangelio es a través de los frutos y la obra. Un comentarista importante, William Kelly, él dice de esta manera, uso las palabras de él, y él dice, refiriéndose a este pasaje: para que la palabra de Dios no sufra escándalo alguno. Ese es el propósito, amados hermanos. Yo puedo predicar bien el Evangelio, puedo aparentar que soy un hermano que sirve al Señor, un hermano esto y lo demás, pero si en el hogar yo no soy el esposo, ejemplo, yo no soy la persona, hermanos, en mi hogar el que guía, contradice, hermanos, todo eso, contradice. Si no soy un buen padre, esposo, no tengo ese carácter, la seriedad en el Señor, amado hermano, todo eso viene para abajo. Para que la palabra del Señor no contradiga. Créanme, amados hermanos, antes de subirme en este púlpito, o antes de subirme en cada púlpito, pienso más de 2 veces sobre mi vida personal acerca de esto. Así que no me creo el experto en esto. Yo sé que hay muchos hermanos que pueden desarrollar mejor el tema en este contexto, pero hay un examen personal, amados hermanos, y eso debe guiarnos de la mano con ese evangelio que profesamos. Alguien dijo: muéstrenme sus vidas redimidas y quizás me siento inclinado a creer en su Redentor. Hermanos, para que una persona quede convencida de que Dios le puede salvar de ese pecado, ellos necesitan observar a alguien que ha sido librado del pecado. Ellos necesitan observar vidas auténticas, con convicción. Hermanos, no solamente vanos, vacíos, personas de carácter, no de apariencia, sino una vida cercana con el Señor. Mujeres que no solamente vienen y tienen una apariencia, sino que en verdad cumplen el rol, amor por el Señor, por su esposo, por la palabra del Señor. Todo esto es gracias a la obra de Cristo en nuestras vidas. Si no estuviéramos en Cristo Jesús, nada de eso tiene sentido. La resurrección, la vida de Cristo ahora nos provee vida, hermanos, para que tengamos una vida efectiva, una vida cristiana, hermanos de piedad en Cristo Jesús. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida,
podemos madurar la santificación progresiva en nuestras vidas, desarrollarlo a través de la guía del Espíritu Santo. Pero necesitamos hombres y mujeres sometidos al Señor para que obedezcamos al Señor como debe ser. Creo que es bueno que pongamos un alto en nuestras vidas para reflexionar hasta aquí, ante la cruz de Cristo, examinar nuestras vidas, si nuestra vida ha sido consecuente con el Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, la palabra permanece, pero en nuestras vidas debe reabundar esa palabra para obedecer. Que nuestras amadas hermanas ancianas puedan continuar desarrollando su amor para con el Señor y la iglesia, y puedan empezar ellas a tener esa visión de instruir. Por otra parte, las jóvenes tomar esa convicción para cumplir su rol con amor al Señor y su deber como llama la Biblia. El Señor pueda bendecir nuestras vidas continuamente, hermanos, y apegarnos más a las Escrituras. Hasta aquí hemos llegado.